Pastor, Sí, te escucho, Claudia. mire, parece que van a tener clase en esta sala, así que yo me voy a cambiar a otro lado por si saco la cámara, ¿ya? Pobrecita, hermana, ¿cómo te tratan así? Bueno, yo sé que no es el tema de hoy, pero quisiéramos escuchar a Daniela, ¿cómo le ha ido con sus encuestas, con sus contactos, ya que no le pudimos escuchar en las clases pasadas? Contanos, Daniela, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, con mi segundo contacto, eh, bien, pude invitar a mi amiga mexicana. En la iglesia se usa una actividad de cine familiar, así que pude invitar, bueno, yo uso mucho las redes sociales, así que masifiqué por redes sociales y a ella la invité personalmente porque la conocía. Y también invité a otras personas que pude conocer en el parque. Y ella fue conmigo, fue con su familia. Llegaron otras personas también que no conocía personalmente, pero que me habían hablado por interno para saber sobre la actividad, que vivían muy lejos de acá, vivían en otras ciudades, pero llegaron con sus hijos. Así que ahí pude conocerla, crear lazos, nos dimos los contactos, así que hemos podido estar como conversando un poco. Y eso, y mañana tengo otra actividad con los niños, así que ahí las tengo anexadas para que puedan asistir también. Así como a grandes rasgos lo que me ha ido al menos con ella, que es más presencial, con mi otra, con las encuestas, encuesté a mis vecinos, así que la encuesta iban en inglés, porque ellos Ajá, hablan en inglés, no sé si las pudo ver. Ellos son católicos romanos y bueno, mi vecina, ella es más cristiana que su esposo, por decirlo de alguna forma. Em, y ella, por ejemplo, no tenía ninguna intención de poder, de asistir a otra o conversar como asistir a otro lugar. Y la pregunta de si quisieras asistir como no, como que su iglesia es como, está bien definida ahí, por ujú, ahora. ujú, Y su esposo es como no va a la iglesia, nada, porque él trabaja los domingos. Así que, pero él así como, también no, como toda por ahora, ¿me entiendes? Igual se entiende. Y eso, entrevisté a ellos y a otra chica más que es chilena que vive acá, pero ella no es creyente, es como, no anti-religión, pero es como, como que Gandhi, por ejemplo, era uno de sus grandes líderes. ujú. Eh, y ella como que es más difícil, ¿no? Ella como no es creyente, es como hay más resistencia, ¿no? No es fácil encontrar puntos en común, quizás como para entrar, hay que ser más audaz. Ajá, ok, ok. Bueno, tal vez como lo estamos hablando ahora con los grupos de plantación, tal vez no es lo mejor invitarlos directamente a la iglesia, ¿verdad? Porque eso ya los define, como en el caso de esta joven católica, ya es dar un paso fuera de su fe. Entonces tal vez invitarlo a la casa para compartir un tiempo de charla y luego una palabra puede ser más oportuno que esto. De hecho que la idea es plantar una iglesia, no traerlos a la iglesia donde estamos, ¿verdad? Eh, uno de los desafíos que he tenido yo con nuestros plantadores, por lo menos los que están cerca. Tenemos una iglesia a poco más de 2 kilómetros de aquí de distancia, unas 20 cuadras, y la tentación era traer a los jóvenes a la reunión de jóvenes, los jóvenes que están discipulando a nuestra reunión de jóvenes, o traerlos al servicio de domingo. Y tuvimos que ser enfáticos en que no debía hacer eso, no debían traerlos aquí a la iglesia, porque lo que queremos es, a ver si se entiende el texto, plantar una iglesia con útero, es decir, una iglesia que tenga la fuerza para reproducirse, para plantar otras iglesias, para crecer y reproducirse, no para acrecentar la iglesia madre, sino para desarrollar otra iglesia con características propias y que esté preparada para luego multiplicarse, desarrollar líderes y multiplicarse. Entonces, si voy a traer a la gente a mi iglesia, a donde yo me congrego,
pues estoy quitando la posibilidad de multiplicar esta nueva iglesia. Entonces, a veces es mejor traerlos a la casa o ir a crear un espacio en una confitería, en un bar, en un mall, en la zona donde voy a plantar la iglesia, de manera que no tengan necesariamente que absorber la cultura evangélica donde los llevo, ¿verdad? Para el plantador es un poco difícil hacer iglesia sin templo, pero lo que empezamos es creando relaciones de largo plazo, ¿sí? Justamente es lo que tiene que ver con la clase de hoy. ¿Alguien más tuvo algún contacto en estos 2 días y quiere compartirlo? Bueno, yo con un vecino, Ujú. con el caballero del negocio, fue un contacto espontáneo que tuve no planificado. Entonces nos pusimos a hablar de la fe, compartí un poco el evangelio también, y él me habló también que era un hombre creyente, que todo esto surgió a partir de la enfermedad que tiene él, tuvo diverticulosis, fue operado, entonces tiene que ser nuevamente intervenido. Entonces se dio justo porque generalmente el vecino siempre está lleno en el negocio. Ah, ok. Entonces, si justo se dio el espacio, y fue entre la hora de que tocaba la otra clase el miércoles. Entonces, estaba un poco urgido yo por llegar a la clase de Gonzalo. Entonces, pero fue ahí que el señor, hablamos de la fe, hablamos del cristianismo, lo invité también a participar con nosotros. Y, y bueno, él no se comprometió por el lado del negocio, que es muy esclavizante, eh, pero fue un momento, bueno, yo lo vi como algo del Señor. Yo creo que las oportunidades de repente las da Dios mismo, o sea, cuando salimos, si es que salimos a socializar, a hacer cosas afuera, si estamos encerrados no nos va a llegar. Pero fue, fue bacán. Eso lo voy a poner de tarea el miércoles que sigue, pero fue una persona. Sí, bueno, recordemos, si leyeron el capítulo 2 del libro El Espíritu Santo en la siembra de iglesias saludables, el capítulo 2 habla acerca de las citas divinas, ¿verdad? Casos como el de San Juan capítulo 4, donde Jesús le es necesario pasar por Samaria. Es decir, emprende un camino, un tránsito no común, sale de lo normal y va a un lugar donde finalmente encuentra a la mujer samaritana. Es más, se sienta a esperar que la mujer llegue allí y finalmente toda la ciudad viene al conocimiento de Cristo. Entonces hay un impulso, una dirección, o aquella cita divina del Felipe con el etíope, donde el Espíritu le dice claramente que vaya al desierto y ahí encuentra a una persona que finalmente se rinde a Cristo y lleva el Evangelio a Etiopía, ¿verdad? Estableciendo la iglesia cristiana en Etiopía, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? Con millones de creyentes a través de los siglos. Entonces, eso es la cita divina, ¿verdad? Es fundamental para eso. Y es importante que lo hagamos. Bueno, estuvimos hablando en la clase pasada acerca de las funciones vitales. La mayoría, tomando el libro y haciendo el resumen, habló sobre los elementos vitales. La visión, el liderazgo, el cuerpo ministrante, los recursos. Bueno, hoy en la última edición del libro, yo le di el libro anterior, pero en la última edición del libro se le agrega un elemento vital que es el nexo de texto y contexto, que es la contextualización es la contextualización del mensaje. ¿Qué elementos, de acuerdo a lo que han leído en el material, qué elementos le considera que donde usted se congrega ahora es un elemento que falta desarrollarse? ¿Sí? ¿Y cómo podría hacerse? No sé si será parte de los elementos, pero sí yo veo que en mi congregación falta como lo que es el espíritu misional, como de repente acercamientos, conversaciones, ser un poquito más cercano entre nosotros mismos, para que los recién convertidos lleguen y encuentren una iglesia cálida. Eso yo creo que nos falta, estar ahí más cercano, tener esa llegada a las personas, comunicarnos, no comunicarnos siempre con el que nos sentamos al lado, con el vecino que vamos a la iglesia, con la familia, sino que comunicarme más con el otro.
Eso yo creo que es un elemento fundamental en la iglesia, en la mía al menos. Sí, en el material, bueno, esto lo llamaríamos una de las funciones de la iglesia, no es tanto los elementos vitales. Voy a hacer un repaso, muy buen aporte, Claudia. Voy a hacer un breve repaso sobre eso para entender lo que estoy preguntando y podamos analizar y luego poder encarnarlo nosotros. Hablamos básicamente de 5 funciones, voy a poner aquí, ¿dónde estás? 5 funciones vitales: la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración. Según lo que me decís, tiene que ver con la comunión. ¿Sí? El elemento vital tiene que ver con la comunión en este caso. Esto fue lo que presenté la clase pasada, fueron las 5 funciones vitales. El otro elemento, aparte de las funciones vitales, tenemos los elementos, funciones y elementos. Las funciones nos referimos a lo que la iglesia hace por su naturaleza, lo que la iglesia debe hacer por su naturaleza. Y los 5 elementos, estamos hablando de la organización de la iglesia como tal, la organización de la iglesia y cómo la iglesia presenta su mensaje a la iglesia. Hablamos de la visión, del liderazgo, del cuerpo ministrante, los recursos y el material. Lo que no presenta el libro en la versión que les pasé a ustedes, voy a pasar luego la versión nueva, es el nexo de texto y contexto, lo que llamamos la contextualización. Por visión decimos, aunque vos mencionás lo de misional, Claudia, está correcto eso, por visión decimos que la iglesia busca cumplir la voluntad divina como cuerpo de Cristo, guiada por una visión que cumple su propósito redentor y orienta sus decisiones. Es decir, la iglesia mira lo que Dios espera de ella y se proyecta a eso que tiene que ver. Y obviamente toda visión de la iglesia tiene que estar orientada a su propósito redentor. Si yo no puedo decir, tener como visión, quiero ser feliz y que seamos una iglesia feliz y todos contentos dentro de las 4 paredes. Jamás podría ser eso una visión, porque nunca tiene que ver con los propósitos redentores. Siempre es como Dios ve la iglesia en el próximo tiempo en relación con su propósito redentor. Y sí, obviamente que una iglesia con una visión correcta siempre orienta sus decisiones, su trabajo a alcanzar a los perdidos. Tiene que ver con esto la visión. Ahí hay algunos elementos clave de la visión. Proyecta el futuro según la visión de Dios, basa sus propósitos en los planes redentores, está inquieta, molesta con el status quo, es decir, no está tranquila con lo que ha alcanzado. Siempre hay en nosotros esto, ¿verdad? Una insatisfacción. Parece que nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay alguien sin Cristo. Entonces, no estoy conforme con esto. ¿Por qué? Porque todavía hay una familia que está en la angustia de la cual Cristo me rescató. Entonces, yo me muevo de donde estoy hacia algo nuevo por mi satisfacción de aquel que todavía está sin Cristo, ¿verdad? Lo importante de la visión es que pueda ser comunicable, que la gente pueda entender, que ejercite la fe. Es decir, no puedo decir, bueno, nuestra visión es alcanzar una familia en el próximo quinquenio, ¿no? Pues vayamos un poquito más lejos, ¿verdad? Desafiémonos un poquito más, no puede quedarme en lo que yo solamente puedo hacer, sino en lo que Dios también puede hacer con ellos, ¿verdad? La visión también tiene que ver con movernos, ¿verdad? En un sentido de urgencia, en un desafío espiritual de oración y de acción. No me quedo tranquilo, sino que estoy desafiándome, ¿verdad? Y esto es muy importante, la visión tiene que ser compartida con toda la congregación, lo mejor si surge de la congregación. Nosotros en el año 2013 elaboramos la visión, bueno, hicimos una reelaboración de la visión, de la misión, y bueno, el liderazgo estuvo contento, lo hicimos en equipo. 5 años después hicimos una evaluación y en el liderazgo, nuestra evaluación, el puntaje más alto estaba dentro de la visión, pero la membresía tenía un puntaje muy bajo de la visión. ¿Por qué crees? Es decir, el liderazgo calificaba la visión con un puntaje muy alto, pero la membresía en general calificaba la visión con un puntaje muy alto. ¿Por qué creen que fue eso?
La membresía en este caso no conocía la visión, ¿cierto? Exactamente. Porque no se comunicaba. Yo creo que ese es el problema. No, nos dimos cuenta, los líderes enamorados de la visión, claro, fueron los que la elaboraron, pero al pasar el tiempo y no comunicar la visión, finalmente la gente no sabía cuál era la visión de la iglesia. ¿Cómo resolvimos ese problema? Hicimos un banner con la visión de la iglesia, no fue tan complicado resolverlo. Hicimos un banner allí y 2x3 repetir la visión de la iglesia, pero fue tan lindo lo que hicimos, pero fallamos en comunicar la visión, ¿verdad? Entonces es algo que uno tiene que mantenerlo ahí en vilo, ¿verdad? Presentarlo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Es oportuno revisar la visión continuamente también y comunicarla. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque ya no es la clase de hoy. El otro elemento vital tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? El liderazgo positivo es un liderazgo que entiende la visión de la iglesia y trabaja en pos de la visión. Y es interesante un elemento fundamental. El liderazgo tiene una agenda comprometida con la visión. Porque a veces decimos cosas maravillosas, preciosas, bonitas, pero que no bajan a una agenda y a un compromiso y un trabajo, ¿verdad? El liderazgo entiende la visión y comunica, comprende y organiza el cuerpo para llevar a cabo esta visión, ¿sí? Un liderazgo comprometido con la visión. Bueno, esto lo voy a hablar con ustedes más adelante, lo voy a tratar en otro momento. Pero el tercer elemento es el cuerpo ministrante. Y aquí decimos, el cuerpo ministrante, la iglesia cumple este elemento vital cuando involucra a toda la congregación. Cuando el creyente que llega nuevo a la iglesia puede encontrar su lugar y participa conforme a los dones que tiene. Hace lo que sabe que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio en la iglesia que se llama Dorcas. Bueno, toda la iglesia tiene en algún momento un ministerio llamado Dorcas, ¿verdad? Porque el nombre está muy bueno y la visión de Dorcas también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Dorcas? Nosotros tenemos en la iglesia una modista, ella es modista en alta costura y está tiene un nivel muy alto de influencia como youtuber. Ella gana dinero por el tema de youtuber. Empezó a grabar videos sobre sus trabajos y algunos videos han tenido más de 1 millón de reproducciones. Incluso hubo una competencia en Paraguay y estaba entre las 10 más vistas, ¿verdad? Con mayor reproducción en Paraguay esta chica. Entonces dijimos, si tenemos una youtuber orientada al área del corte y confección y la alta costura, ¿verdad? ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces creamos el Ministerio de Dorcas en la iglesia y nosotros damos a las personas, más que nada a las mamás que vienen del centro comunitario, en el comedor que tenemos, le invitamos a estudiar corte y confección y alta costura para proveerles una profesión. Entonces, esta joven, que se llama Nora, desarrolló un ministerio de corte y confección de costura, y viene gente, al final no solamente viene gente de escasos recursos, viene gente incluso de un alto nivel social, porque les interesa, y como es conocida con las redes sociales, en la pandemia, en nuestra transmisión del servicio, pasábamos una perlita de ella, pasábamos un video sobre ella. En un fin de semana llegamos a tener 1000 nuevos seguidores en la página de Facebook. ¿Por qué? Porque prendió su video y se extendió, ¿verdad? La mayoría de México, estos nuevos seguidores, ¿verdad? Se hizo viral el video de ella enseñando corte, confección y costura. Claro, después le mandábamos el devocional de ella, tenía un devocional allí, pero tuvo un éxito espectacular. Y desarrollándose, bueno, ahora ya con las clases ya no virtuales, sino presencial aquí en la iglesia, una persona que está en esa área desarrollándose conforme a su ministerio, sintiéndose útil, cumpliendo su tarea, ¿verdad? Tengo otras personas que trabajan en la cárcel. A mí no me gusta para nada ir a la cárcel, pero estas personas están apasionadas por la cárcel. No sé qué les pasó, ¿verdad? Qué clase de locura les tomó, pero desarrollamos un ministerio carcelario porque Dios les llamó a eso. Entonces, cada uno trata de encontrar. De hecho, que nuestra declaración de misión en la iglesia decimos que creemos en el propósito del individuo y trabajamos para que cada uno sirva a Dios conforme Dios lo ha llamado. Entonces, de repente creamos ministerios en los cuales yo no entiendo nada, pero hay una persona que tiene ese llamado y le impulsamos. Esto es el cuerpo ministrante. Cada uno encuentra su lugar
Esto es ideal, ¿verdad? El cuarto, sí, te escucho, Daniela. Pastor, le quiero hacer una consulta personal. Por ejemplo, en una iglesia, eh, ¿es mejor esperar que llegue la persona, así como la persona como idónea para hacerse cargo de cierta actividad o para abrir cierto ministerio? No sé si se logra entender, como que tenga, digamos, el don, el llamado, el talento, que sea como una persona, no sé si se logra entender, ¿cierto? Sí, Como te entiendo. idónea, más que solo abrirlo porque es importante abrirlo y pongamos a quien mejor calce y listo. No sé si me entiende. Entre esas dos posiciones, ¿cuál cree usted que podría ser como lo mejor? O Bueno, no lo... no- quiero mostrarte algo. Tiene que ver con si el ministerio en cuestión es una función de la iglesia, ¿sí? Eh, Nosotros usamos este cuadro para analizar la congregación. Ahí hay las 5 funciones: la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración. Como para ver si estoy cumpliendo con mis funciones, de acuerdo a los ministerios que están en la iglesia, los ordeno en estos 5 parámetros. A ver, suponete que la persona tiene, o sea, vos estás viendo una necesidad, no sé, digamos, esto, la del corte y confesión. Ves que hace falta enseñarle profesión a la gente. Yo miro mi cuadro y digo, ¿dónde encajaría esto que quiero hacer? Tiene que ver con la proclamación, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el servicio, y puedo ver si estoy escaso en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, de algunos de estos ministerios. Es decir, me doy cuenta que ninguno de los ministerios sirve a la comunidad. Entonces yo no puedo esperar que surja una persona idónea para un ministerio, sino que tengo que provocarlo, porque al fin y al cabo estoy escaso o estoy carente de este ministerio dentro de la iglesia y no estoy cumpliendo las funciones. Entonces, yo miro si qué me falta hacer y soy intencional en desarrollar áreas en la iglesia que me permitan cumplir todas las funciones. ¿Mm? Y si Sí, fuera... sí, Sí, te escucho. por ejemplo, claro, en esa parte lo entiendo porque, claro, busco una persona que tenga un oficio que le guste enseñar y que pueda compartir. Pero si fuera como algo quizás más como, no sé, por ejemplo, misiones, ya. Abrí el departamento de misiones, pero no tengo a ninguna de mis personas, quizás la persona, ¿me entiendes? Como que pudiese yo poner ahí como a liderar. ¿Eso es correcto? ¿O yo debiese como buscar a alguien que tenga solamente buen testimonio, que ama al Señor y que el Señor lo use ahí? No sé si me te explique. Te entiendo perfectamente. A ver, bueno, insisto, si veo que me falta, tengo que ser intencional, ¿verdad? Si esto falta, tengo que ser intencional. Ahora, qué hago siendo intencional? Primero, sensibilizo, ¿verdad? Así como hacemos con la plantación, sensibilizo. Yo puedo iniciar un proceso de cierto tiempo para sensibilizar a la congregación para esta tarea. Sobre eso puedo utilizar el test de dones. No sé si los compartí, si no se los comparto luego. Creo que están. El test de dones para que luego de hacer el test de dones pueda descubrir si alguna persona entonces tiene el talento hacia eso. Yo no puedo poner a alguien en lo que no es su llamado o su talento. ¿Está bien? Si no es su carga, no le puedo dar el cargo. ¿Está bien? Entonces, voy a sensibilizar para ver a quién Dios está preparando. Si pienso que en el cuerpo de Cristo todo tiene sus funciones, lo que dice Pablo en Corintios, entonces tiene que haber alguien que complete esta tarea. Entonces, ¿dónde empiezo? Empiezo sensibilizando, despertando a los que Dios está llamando para esa tarea. Yo, así como interpreto la iglesia, las misiones no es una opción, no es una opción, lo hago o no lo hago. Es una obligación, es un mandato. Por tanto, si es un mandato, Dios tiene en el cuerpo a quien está preparando para esto.
Exacto. Dios no nos va a mandar a hacer para aquello cuando nos ha preparado o nos ha llamado. Entonces, voy a ser intencional, voy a sensibilizar, voy a dar un seminario sobre el tema, voy a entrenar y por el camino voy a descubrir. Es posible que alguno tenga temor y no se anime, por eso voy a trabajar en sensibilizar, en despertar el llamado, en buscar que sean llenos del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo de la presencia del Espíritu, de la llenura del Espíritu, donde sale el impulso para hacer la tarea. Creo que sería esa la tarea. No tenés la opción de no promover las misiones, no tenés la opción de no hacerlo. Pero sí Perfecto. tenemos la obligación de ser intencionales en despertar el llamado a las personas. ¿Sí? Sí, gracias, pastor. Muy buena respuesta, quedó clarito. Quedó clarito. Bueno, después decime qué te dije para ver si cómo era. Claro. Entonces, despertamos al llamado y encontramos, pero acá tenemos que ser muy intencionales. No tenemos en la Escuela de Vida y Discipulado el tercer libro que damos, se llama Creciendo al Ministerio. Entonces, y digamos, si una persona se convierte en el mes de febrero, ya por el mes de mayo, junio va a dar este material, le vamos a enseñar este material. Y en este material lo vamos a exponer para que descubra lo que tiene que hacer. Le vamos a hablar de que tiene que servir a Dios, que tiene que descubrir lo que tiene que hacer, le vamos a hacer el test y luego lo mandamos a una entrevista con el pastor de acuerdo a la red que pertenece. Si es jóvenes con el pastor de jóvenes y adultos con el pastor de varones o de mujeres, un encuentro con el pastor de red para charlar para que ya encuentre su lugar. ¿Está bien? Según Efesios, todos tenemos algún don, por lo menos un don. Entonces, mi responsabilidad es encontrar qué don tiene esta persona y llevarlo a esta tarea. Por eso hablamos de un elemento vital, es el cuerpo ministrante, donde movilizamos a la membresía a servir conforme al proyecto de Dios. No se olvide que uno no está completo hasta que no hace aquello para lo cual Dios le creó. La plenitud en realidad tiene que ver con hacer aquello para lo cual Dios nos ha creado, aquello que escribió en aquel libro, ¿verdad? Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Él nos forma para una tarea para la cual Dios nos quiere utilizar, ¿verdad? Dice, y anotaste en el libro todas las cosas las cuales luego fueron creadas. Entonces, yo debo llevar a cada creyente a que descubra su misión en la vida y trabajar para que lo haga. Una iglesia saludable es una iglesia que se ocupa de esto como tarea relevante, ¿sí? Y hay que tener cuidado, plantadores, de no ser todólogos, ¿verdad? Sí, teólogos, pero no todólogos, ¿verdad? No debemos hacerlo todos, sino que debo encontrar a cada uno en su tarea. Claro, si tratamos de dirigir la adoración y la persona no entona una sola nota, anímelo a evangelizar, ¿verdad? O a enseñar a niños, ¿verdad? Tiene que haber talento, ¿verdad? Se puede capacitar también a la persona, ¿verdad? Indiscutiblemente. Pero si luego de capacitarlo, ¿verdad? Vemos que siempre salta a destiempo, ¿verdad? Aplauda a destiempo, seguramente no es aquello para cual Dios le creó, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Entonces uno lo orienta, ¿verdad? Tiene también que en eso. Por eso descubrimos su talento y sus dones. Sí, Tali. Pastor, una consulta. ¿En qué parte usted encuentra que va esta parte de cómo identificar los dones? Porque claro, quizá es una responsabilidad personal, pero siendo súper honesta en esto, a mí me cuesta decir, no sé, igual no es tan común que alguien te pregunte cuáles son tus dones, pero a mí me cuesta identificar como, no sé, tengo este don, o no sé, pues tengo el don de discernimiento. Entonces, como en qué proceso eso podría ir dentro de la plantación de iglesia o de la responsabilidad, si realmente nosotros como ministros tenemos esa responsabilidad de ayudar a identificar a la congregación cuáles son sus dones, cómo llevar eso a cabo. Claro, bueno, en realidad en el módulo 8 o 9 tocamos ese tema. Y les voy a presentar el test de dones. Hay una herramienta que le entregamos para que usted para que pueda evaluarse, ¿verdad? También hay herramientas en línea, ¿verdad? Para sobre esto, pero hay herramientas que le damos para que usted pueda evaluar. Tendría que ser cuanto antes mejor, ¿verdad? Aquí estamos llevando este tema
en realidad es un tema de del módulo 8, 9 o 10, hacia el final. Lo tratamos ahora porque estábamos dando la teología, ¿verdad? Llevamos a la par la teología, porque estamos en un seminario, la teología y la práctica, ¿verdad? Pero sí, hay herramientas para descubrir los dones y uno tendría que ser intencional para sentarse con cada uno de los discípulos para encontrarle su lugar. No hay nada peor que la persona no encuentre su lugar en la iglesia, que sea un calientabanco, ¿verdad? Porque nadie ha sido creado para calentar la silla en la iglesia, sino para servir conforme a los dones y talentos, ¿verdad? Que con el tiempo uno se va haciendo más experimentado y puede descubrir con mayor facilidad. Hay personas que cantan muy bien, pero no tienen la menor intención de trabajar, de ministrar la adoración en la iglesia, tienen otro llamado. Bueno, entonces, a los que están llamados los capacitamos y a los que tienen talento desarrollamos su talento, básicamente va eso. Y lo descubrimos por el camino. Es interesante, y lo vamos a hablar después, diferenciar las operaciones del Espíritu a los dones ministeriales. Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Como hablaste por allí del discernimiento de Espíritu, es más una manifestación del Espíritu que un don para servir dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Las operaciones las da el Espíritu cuando quiere y como quiere. Entonces no es que uno tiene el don de discernimiento de Espíritu como un ministerio, sino que es una operación que da el Espíritu cuando hace falta, ¿sí? Ahora, el don de administrar, el don de enseñar, el don de profetizar o el don de sanar, puede decirse un don ministerial más que una operación del Espíritu. Sí. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no dentro de mucho. Bueno, entonces la idea es que una iglesia saludable se ocupa de encontrar a la persona donde ubicar a la persona donde tiene que desarrollarse. Entonces, cuando usted ve a una persona caminando por la calle y dice, ahí está mi director de adoración, ¿verdad? Ve a otro caminando, este va a ser el que va a enseñar a los niños. De entrada nomás ya tiene que ir mirándolo, ¿verdad? Esa alma va a servirme para esto, ¿verdad? Tenemos que de entrada ya ubicar a cada uno de ellos y ser intencionales en aquello, ¿verdad? A veces simplemente basta con contar la necesidad, ¿sí? Y entonces ahí ubicarle. Bueno, el otro elemento que es importante es el manejo de los recursos, y los recursos hablamos básicamente de las 3T: tiempo, talento y tesoro. El tiempo de la persona es un recurso, el talento de la persona es un recurso, y también el tesoro, el dinero, es un recurso. Y una iglesia saludable es muy diligente en manejar estos recursos. Por ejemplo, viene Juan y me dice, tengo 2 horas los días martes. Pues no lo voy a poner a limpiar el templo, lo voy a poner a evangelizar, a discipular, a aprovechar su tiempo, ¿verdad? De manera positiva, ¿verdad? Esto lo habla muy bien Rick Warren en el libro 40 días con propósito, ¿verdad? Si alguien me dice, tengo 2 horas los domingos a la mañana, pues entonces no lo voy a poner con Ujier, lo voy a poner a que habrá un grupo discipulado en su entorno, ¿verdad? En una clase social tal vez que yo no puedo alcanzar, ¿verdad? O a enseñar a los niños en la escuela dominical. Voy a aprovechar este tiempo que tiene la persona, ¿verdad? Tiempo, talento y recursos. Y también es importante la contextualización. Yo debo reconocer la cultura de mi comunidad, los valores de mi comunidad, las tradiciones de mi comunidad, el lenguaje de mi comunidad, y llevarles la palabra en el lenguaje que ellos puedan entender, que puedan comprender. Yo suelo decirle a los hermanos cuando les doy la oportunidad de predicar o enseñar, hablen en guaraní, usted tiene un recurso que yo no puedo aprovechar. La gente disfruta mucho aquí y conste que en mi comunidad el 98% habla los 2 lenguajes, ¿verdad? Y muchos tienen como primer lenguaje el castellano, pero a la gente le encanta escuchar al predicador en guaraní, ¿verdad? Y la gente cree que es más culto, más importante hablar en castellano, lo que es un error. En un país bilingüe yo tengo que hablar en el idioma de materno, ¿verdad? Eso es lo ideal, que es un recurso que yo no puedo usar, aunque a veces trato de mezclar algún idioma, ¿verdad? Y se ríen un poco por lo mal que lo hablo y todo eso, ¿verdad? Pero les gusta inclusive que yo hable en guaraní cuando no es mi lenguaje, ¿verdad? Entonces, use el lenguaje de su gente. Aún es oportuno
el lenguaje de las subculturas. No tiene nada malo utilizar, siempre y cuando no sea vulgar, el lenguaje de la subcultura, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? Del lenguaje que los muchachos utilizan, ¿verdad? Otro día me decía Rigoberto Rigoberto era director de una pandilla, o mejor dicho, de una hinchada de fútbol, así bastante peligrosa, era el presidente de la hinchada de fútbol, y cuando se encuentra con muchachos que están en el ambiente de las drogas, él habla su lenguaje y puede predicar el evangelio mejor que yo, ¿verdad? Y usa ciertos términos que no usamos, que en la iglesia no se entienden, pero que son oportunos en su entorno, en su cultura. No está mal, no está mal hacer eso, de ninguna manera, al contrario. Pablo decía, a los griegos soy griego y a los incultos soy inculto, ¿verdad? Me he hecho igual a todos con tal de ganarlos a todos. Entonces, uno tiene que llevar las palabras en el lenguaje que ellos pueden entender. Esto es importante, que la iglesia se contextualice. Por eso a veces, pararte en la calle, bueno, como hace el Canuto en Chile, ¿verdad? Se para en la calle con corbata, ¿verdad? Con las Biblias negras, ¿verdad? Cierra los ojos, ¿verdad? No le mira a nadie y predica. Por ahí no es la mejor forma de predicar, ¿verdad? Por ahí una charla con un café o un oncecito, ¿verdad? Es mejor para, estáis loco tú, le decís, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Evangelizar que con una Biblia negra. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero a veces es más oportuno otro tipo de evangelización que esa con una Biblia negra, con los ojos cerrados. Yo veía en Argentina alguien con un traje, corbata, mucho calor, ¿verdad? Sudando, ¿verdad? Con los ojos cerrados, diciendo, son todos unos pecadores, ¿verdad? Tal vez no llega el mensaje de esa manera, ¿sí? En fin. Bueno, les conté, no sé si les conté a ustedes, ¿verdad? Pero solo me olvido ya en qué clase estoy, ¿verdad? Pero cuando comenzamos la iglesia, no teníamos calle, la calle era un loteamiento nuevo, entonces nos organizamos los vecinos para que la municipalidad asfaltara, pusiera pavimento en la calle, y yo fui el presidente de la comisión vecinal, ¿sí? Me junté con los mundanos, ¿verdad? Con estos hijos del diablo, ¿verdad? Me junté con ellos y encontré como argumento cuando salí a hacer mi caminata de oración, ya hablo ya con una iglesia de 15 años, venir a tomar mate con mis vecinos. Acá el paraguayo se levanta muy temprano, a veces al divino botón, pero se levanta temprano y toma mate a las 5 o 6 de la mañana. Yo venía a caminar, a orar por mi calle y me encontré con la que después me reemplazó como presidente de la comisión y tomaba mate a las 6 de la mañana con ellos, ahí en la vereda. Acá hace mucho calor, así que uno toma mate al aire libre a la mañana, en verano, ¿verdad? Tomando mate con ellos, y me gané el corazón de ellos. Nosotros tenemos vigilia, ¿verdad? Amanecemos orando y los vecinos nos mandan pedido de oración, no nos quejan ni nos denuncian con el municipio, con la comuna por el sonido, porque le ganamos el corazón y después le dimos de comer a los chicos que están con necesidad, entonces le ganamos el corazón. No es que se convierten, pero por lo menos no nos denuncian con la policía, con los carabineros por el volumen. Llegamos a la gente de la manera que ellos pueden entender, ¿verdad? No falta que nos odia, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero tratamos de llegar a ellos, ¿sí? A ver, pensemos un poquito, analicemos otra vez aquí. ¿Qué elementos tendría que desarrollar la comunidad donde usted se desarrolla en su fe? ¿Qué elementos tendría que desarrollar mejor su comunidad? Claudia nos habló de las funciones, ¿verdad? Me habló de la comunión. Pensemos como en elementos vitales. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, nexo de texto y contexto, contextualización. No sé si estará bien lo que voy a decir. Dígalo con libertad. Yo diría que quizás la visión, que a veces siento que puede pasar que, claro, o sea, el Señor le da la visión a una persona específica, que es la persona que abre esta iglesia, pero después queda la visión transmitida solo hasta el liderazgo. Si es que, y cierto Sí. tipo de liderazgo, por ejemplo, a veces no se involucra la misma visión entre el liderazgo, no sé, de misiones y de jóvenes. Upa, sí, sí, muy común, sí. Entonces, ahí creo que se arman dos tipos de visiones y se divide un poco la cosa. A modo de ejemplo, de hecho, ayer conversaba esto con mi pastor,
porque él predicó el día domingo y al final hizo hacer algo práctico, que era que nos acercáramos a una persona que no conociéramos, que compartiéramos la Santa Cena y que al final nos quedáramos con su contacto. Mm, Entonces, ¿qué pasó? En mi caso, me acerqué a una señora que era anciana y a un chico que era sordomudo. mm. Entonces, jamás en mi vida había compartido con esas personas y desconocía totalmente la realidad de ellos. Entonces, por ahí a veces es fácil involucrarnos entre nuestro círculo, pero a veces perdemos esto de, como también lo que apuntaba Claudia, el tema de la comunión con las otras personas. Entonces, por ahí creo que se va perdiendo la visión porque me imagino que la visión abarca a toda la congregación y es Ujú. para juntarnos a todos, no para separarnos. Entonces, quizás como que a eso, no sé si estaba bien. Buenísimo, buenísimo. Un desafío que no es fácil es dejar que la visión sea hecha por el liderazgo en la congregación, no por el pastor. No tenemos ya la visión establecida, pero tenemos una planificación quinquenal, planificación para 5 años. Y lanzamos un lema, una visión para los 5 años. Lo que yo hago es, bueno, busco a Dios intensamente y cuando tengo la dirección de parte de Dios, abro al liderazgo el texto bíblico que presenta la visión. Y entonces debatimos sobre el texto bíblico, hablamos sobre la palabra y consensuamos la visión para la iglesia. Cuando la visión viene del pueblo, del liderazgo, cuando la meta viene del liderazgo, es mayor el compromiso que cuando surge del pastor. Claro, ahí hay que abrirse a que la gente piense diferente a uno. Ese es un riesgo. Pero si usted se anima partiendo de esto, Dios me habló, Dios me dijo esto, hacia aquí vamos, y lo abre para que ellos debatan, va a tener mucho más fuerza y no va a ser exclusivo, ¿verdad? Respecto a la visión, creo que es un buen elemento. No es fácil, ¿verdad? Pero me ha enriquecido muchísimo a la congregación esto, ¿verdad? Lanzar el texto, lanzar y que juntos podamos definir. Esto hace un compromiso mayor en todos. Claudia. En relación, pastor, a la visión, yo creo que a nuestras iglesias nos falta eso, de compartir la visión al total de la congregación, pero una cosa son los pilares fundamentales de la Iglesia Asamblea de Dios, los cuales trabajamos este año, y la otra cosa, pastor, tiene que ser una visión local, como de nuestra iglesia específica, y que se puede construir con los líderes de la iglesia para podérsela traspasar a la iglesia en su totalidad. Sí, cuando demos en la última clase vamos a hablar sobre planificación estratégica. Y ahí vamos a enseñarla a desarrollar una visión, la misión, los valores y finalmente la doctrina. Bueno, la doctrina ya la tenemos. Pero sí, la planificación empieza en una declaración de visión, luego la misión, los valores que sustentan, que permiten el desarrollo de la visión y la misión de manera correcta y también la doctrina. Eso lo vamos a ver allá por la última clase cuando hablemos de planificación estratégica. De hecho que hay un material que tiene que completar como tarea. Sí, tiene que ver con la visión de la iglesia. ¿Qué Dios quiere para mi iglesia en particular? Más allá de la visión general de la organización, ¿qué Dios quiere para, en este caso, el programa de fortalecimiento familiar para los próximos 5 años? En nuestro caso, estamos dentro de un proyecto, de un tiempo en que Dios quiere que fortalezcamos la cultura del reino de Dios. Ha sido la visión que nos ha dado, fortalecer la cultura del reino de Dios. Y a partir de eso, este año trabajamos en la entrega, ¿verdad? Usamos el texto de Corintios donde dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, se amado menos. Y cada sermón de este año tiene un círculo, tenemos 4 temas y todos los sermones tienen que ver con 4 temas que persiguen objetivos específicos. Es decir, la predicación, los estudios bíblicos están orientados a lo que tenemos que lograr este año para cumplir la visión de los 5 años. Sería ya el plus, ¿verdad? Donde aún los sermones están orientados a la visión que Dios nos da para alcanzar. Sería lo ideal, ¿verdad? Hacia eso vamos. Pero tal vez ya uno llega a eso después de mucho trabajar, no se preocupe. Pero mejor que empiece así. Si Dios te dice, la visión sería ser una iglesia que alcanza los diferentes estratos sociales
del barrio, de la comuna de San Pedro. Esa es tu visión para los próximos 5 años. Ser una iglesia que alcanza los diferentes estratos sociales de la comunidad, de la comuna de San Pedro. Entonces, voy a hablar sobre la iglesia alcanzando los diferentes estratos sociales. Voy a hablar de cómo alcanzar. Voy a desarrollar una estrategia de cómo alcanzar los diferentes estratos sociales y mis sermones van a estar orientados a eso, a alcanzar a los perdidos. De no caer en el sectarismo, en una clase social única. Voy a desarrollar una estrategia que apunte hacia eso, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios me ha dicho. A veces tenemos una palabra, año 2023, año de recuperar lo perdido, por ejemplo, ¿eh? Eso suena lindo. Año de recuperar lo perdido. Y luego, ni un mensaje, ni una estrategia para... Ni siquiera definimos qué es lo perdido. Entonces tenemos una linda palabra, pero no hemos hecho nada para alcanzar. Lo mejor sería, primero analizo cómo estamos, hago un estudio de qué nos hace falta y luego voy a buscar a Dios una palabra que me ayude a ver lo que me falta. Entonces, a partir de ahí marco la estrategia. Bueno, hasta aquí esto necesitamos marchar en la herramienta que tiene que ver con el tema de hoy. Estamos hablando de hacer discípulos, que es la tercera habilidad que estamos desarrollando. Era como conocer la comunidad, el análisis de la comunidad, primera habilidad. La segunda habilidad, dijimos, la segunda habilidad es evangelismo de plantación, nuevos contactos y conversiones. La tercera habilidad que estamos desarrollando es hacer discípulos, discipulados sin templo, haciendo discípulos en el contexto de la plantación sin templo. Bueno, quiero presentar hoy una herramienta muy sencilla. Ya hablamos la semana pasada acerca de el discipulado digital, ¿está bien? ¿Alguien usó YouVersion para esta historia? Yo venía usando eso, pastor, igual conocía el tema de los planes, Ajá. junto con Ya lo conocías. sí, por el tema de los jóvenes. En Arica yo dejé, bueno, se dejó un equipo trabajando de líderes Ajá. y para irlos acompañando porque eran todos no nuevos, sino que llevaban tiempo en la iglesia, pero primera vez que tomaban un cargo, me pidieron que siguiera discipulando por al menos 3 meses y ocupé ese método, el método de ir acompañando planes y de que ellos vayan depositando su propia opinión, el hablemos de ello, fue una herramienta muy útil para entender de repente sus dudas, sus preguntas, algunas peticiones de oración. La que sí me sorprendió fue esa Jesus Film, esa no la conocía, esa Ah, está muy ok. buena. Bueno, no se olviden que el desafío para la próxima semana es invitar a las personas a un grupo de discipulado. ¿Sí? Eso es el desafío que tenemos para la próxima semana, que empieza a discipular, invita a discipular por lo menos a las personas que he estado contactando. ¿Sí? Y esperamos que lo empiece a hacer, ¿verdad? Y bueno, una herramienta era esta. Quiero hablar un poquito del discipulado mirando el texto aquí. En Pedro. Estoy ahora, permítame un segundito. Aquí, compartir. Cuando hablamos de discipulado, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Si alguien tiene ahí, voy a abrir mi Biblia, Segunda de Pedro. Pedro nos habla de una escalera, digamos, ¿verdad? De un proceso de discipulado. ¿Dónde está? Segunda de Pedro. Aquí la tengo, segunda de Pedro, Sí. capítulo 1, del 1 al 11. Eh, capítulo 1 no está mal. ¿Dónde es Segunda de Pedro? Capítulo 1. En el manual decía segunda de Pedro 1:1-11.
1:1 al 11. ¿Eso dijo usted? Sí. No sé si estoy trastocado yo. Segunda de Pedro dije, ¿verdad? Sí, ahí Sí. dice la firmeza del llamamiento a partir del verso 3, Ah, sí. de la excelencia, de la Sí, gloria, gracias, nosotros gracias. todas Estoy las bien. cosas. Yo nomás lo que... Sí, está bien. Vamos a leer. Leamos mejor a partir del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, dice el texto, tenemos preciosas promesas para ser participantes de la naturaleza divina, ya que salimos de la corrupción y entramos en esta nueva naturaleza, dice. Vosotros también, poniendo en toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? Primero fe, a la virtud conocimiento, ¿estoy correcto? A la virtud conocimiento, fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está, mira ahora su pantalla. Encontramos ahí un proceso de crecimiento espiritual. ¿Dónde inicia el crecimiento espiritual o dónde debe iniciar? En la fe. Es decir, la persona tiene una fe inicial y tiene que desarrollarse en esa fe y tenemos que llevar al discípulo en este proceso, de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio, del dominio propio a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad al afecto fraternal y el afecto fraternal al amor. ¿Qué diferencia hay entre el afecto fraternal y el amor? El amor será como la demostración con actos. ¿Ok? ¿Sí? Creo que el afecto fraternal encierra solamente en tu círculo más cercano, en cambio el amor lo amplía, ¿Ok? te incluye a otros. Yo creo que el afecto fraternal tiene que ver más bien con comunión, ¿ya? Y el amor a Dios, a su palabra y hacia el servicio, no sé, eso pienso. ¿Ok? La respuesta precisa está en el texto griego original, ¿verdad? El texto griego original, la palabra amor es ágape y afecto fraternal es fileo. Una cosa es el amor que tenemos como familia, como amigos, y lo otro es el amor donde estoy dispuesto a morir por el otro, ¿verdad? Donde no es por cómo soy correspondido, sino a pesar de no ser correspondido. ¿Se entiende el concepto? Voy a hacer, si me permite, necesito cambiar a mi tableta porque no escucho nada porque está lloviendo muy fuerte aquí. Entonces voy a... Creo que ustedes no me escuchan, pero yo sí, ¿verdad? Aquí voy a irme. Sí, lo escuchamos. Sí, pero yo no lo escucho para nada. Entonces mientras abro allí, voy a... Está lloviendo muy fuerte aquí, por eso no nos escucho. A ver si habla un poquito ahora. ¿Se Aló, escucha? aló, Probando, ¿Aló, lo probando. escucha, pastor? aló. 1, 2, 3, Probando. probando. Bueno, Bueno, ahí estamos. no. Y se le escucha a usted por dos lados, habría que, se le escucha como un eco. Ok, Ok, voy a, sí, sí, voy a voy a anular anular esto. esto. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, sí, ahora sí.
Yo Perfecto. los escucho en dos lados. Bueno, entonces, llevamos al creyente en un proceso de crecimiento desde la fe hasta el amor. El amor como la expresión ágape, donde yo amo a pesar de, no porque soy correspondido, sino que me entrego. Ante eso el amor fraternal. Te amo porque estamos juntos, porque nos ayudamos, nos queremos, es un amor filial, un amor de hermanos, mientras el amor ágape es un amor sacrificial. Yo te amo a pesar de cómo pueda ser en contra mí, a pesar de que no me ames, te amo de todas maneras. Ese es el punto donde tenemos que llegar. Esta es la escalera que Pedro presenta. Ahora, para esta escalera, le animamos a usted a desarrollar eh, más que un material de estudio, a partir del conocimiento de su discípulo, usted pueda elaborar su propio material para ministrar, ¿sí? Y lo que recomendamos, seguramente ustedes han aprendido en el seminario algún método devocional, así que alguna forma de preparar estudios devocionales, pero nosotros sugerimos el OIA, así como algo sencillo. El OIA sería observe, interprete y aplique. Este es básicamente el texto, ¿verdad? Observe, interprete y aplique. Es decir, yo me voy la próxima reunión que tengo con los que voy a invitar a mi discipulado. En vez de llevar un estudio bíblico rígido, me voy a guiar por el OIA como un método. Voy a leer Lucas capítulo 15, bueno, el texto muy extenso, pero para darles una idea. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando los encuentra, pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando Jesús encuentra a estas personas que están cuestionando el problema, Él observa el problema, Él entiende el problema que está pasando en ellos, están cuestionando la enseñanza de Jesucristo. Entonces, a partir de lo que Él observa, Él hace una exposición de la palabra que luego termina aplicando y explicándole a sus discípulos. Básicamente esta es la idea. Yo tomo un texto de la palabra de Dios, observo lo que el texto dice, luego lo interpreto y finalmente lo aplico. Sencillito. Bueno, decimos que en el crecimiento tenemos que ir sobre la fe a la virtud al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, etcétera, etcétera. Yo observo a mi gente, veo lo que necesitan y a partir de lo que necesitan les doy la palabra. Por ejemplo, lo primero que tengo que desarrollar en ellos es fe, según la escalera de Pedro. Entonces, ¿qué texto pudiera utilizar yo para hablar sobre la fe a los discípulos? Hebreos 11. Y le decís a ellos, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe ¿Qué nadie quiere verá. decir? ¿Qué quiere decir eso? Tal vez no sería mejor hablar de la sanidad de Bartimeo, Ah, ¿verdad? sí, también. O de la fe de la mujer sirofenicia. Sí, no pensemos teológicamente, miro a mi gente y digo, ¿cómo puedo desarrollar fe en ellos? No voy a conceptos teológicos porque no les va. Ahí puedo ir al conocimiento. Cuando vamos al tema del conocimiento, le explico lo que la fe es de manera teológica, pero ahora tengo que construir fe en ellos. ¿Qué texto puedo usar para hablar de fe? El texto de la mujer de flujo de sangre. Por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, tomo el texto bíblico, obviamente primero lo hago para mí mismo, observo el texto. ¿Qué hago con la observación? Y veo lo que el texto bíblico dice, qué habla el texto sobre esto, a qué se refiere sobre la mujer sirofenicia,
y les voy a mostrar allí un ratito el paso. Está en el material que compartimos y si no se los comparto en WhatsApp otra vez. Cuando hablo, hacemos el observe, creo que lo pueden ver allí en su pantalla. Pregunto al texto, solo al texto y a nadie más. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Cuáles son los verbos más importantes? ¿Cuál es la frase más importante? A ver si podemos ir a... Tenemos unos minutos. ¿Dónde está el texto de la mujer con flujo de sangre? Lo busco. Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas 8. Ahora allí su Biblia si puede. Pues voy a abrirla yo aquí para compartir juntos. Lucas 8, versículo 43 al 48. Estoy abriendo. Lucas 8, 40. Bueno, yo sé que ustedes ya han dado todo esto, ¿verdad? Pero quiero presentarlo de manera sencilla. Lo que tendríamos que enfocar como plantadores. 8, 40. Dice 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Decimos que en el oía, lo primero que tengo que es hacerle preguntas al texto. ¿Cuáles son las palabras repetitivas? ¿Cuáles son sus frases importantes? ¿Cuáles son sus personajes y sus acciones? ¿Qué escenas tiene? ¿Qué diálogos? ¿Sí? Entonces, primero usted obviamente en su casa va a analizar, obviamente en su casa va a analizar el texto y va a preparar preguntas que va a hacer al grupo. ¿Qué preguntas le haríamos con este texto al grupo de discipulados? Que la sanó. ¿Cómo? Que la sanó. ¿Quién la sanó? Muy bien. ¿Quién sanó a la mujer? Muy bien. O, Antes de o- sanar, ¿qué o pudiéramos preguntar antes para dar el contexto? Yo más partiría, que ¿cuál era el problema de ella? también. ¿Ok? Daniela. Yo partiría a lo mejor con contextualizando la imposibilidad de una mujer con flujo de sangre de acercarse a las personas, a la multitud, porque tomó una decisión fuerte al salir de su comodidad. ¿Ok? A ver, Daniela, que te cortamos, ¿qué querías decir? No, sí, o sea, hay que partir más atrás, sí, como decía Claudita, pero creo que uno de los puntos más fuertes, como es la fe, sería más que quién, o sea, bueno, obviamente fue Jesús, pero qué, porque fue la fe. Sí, la censuraron, dice Tani. Muy bien. A ver, Yo partiría por la acción de la mujer, con la fe de la mujer, muy bien. por la acción, Yo- porque ella se acercó, entonces, ¿qué es lo que hizo ella? lo que buscamos es que la gente observe el texto. Es muy importante desarrollar a los discípulos en la palabra como fuente de la verdad. Entonces, si yo voy con un libro, el discípulo se acostumbra a leer el libro. Pero si yo voy con la Biblia me da autoridad para hablar, me da autoridad para hablar, y el discípulo se acostumbra a ver la Biblia como fuente de autoridad. Bueno, la pregunta más sencilla, ¿qué historia nos relata el texto que hemos leído? Y entonces ahí Mili nos hace un breve relato de la historia. Mili, ¿de qué trata este texto?
¿Qué historia cuenta este texto? Ahí es más sencillo todavía, más atrás todavía. Responder las dos palabras, en 4 palabras. De una mujer que había gastado todo en médico. Sí. ¿Y qué problema tenía esta mujer, Claudia? Tenía un flujo de sangre que no se había detenido por años. Ah, ok. ¿Y por qué busca Jesús, Daniela, a esta mujer? Porque había escuchado que él sanaba y quería ser sanada. ¿Y, Pero no. eh, ¿Cuál es la pregunta que Jesús hace cuando la mujer lo toca, Pedro? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y decime, Josué, ¿cómo Jesús se da cuenta que alguien lo tocó? Porque conoció que poder salió de él. Muy bien, qué tremendo. Ojalá que tenga discípulos así tan claros como ustedes, ¿verdad? Sean sus discípulos, ¿eh? Que el Señor los respalde con eso. Bueno, una vez que hacemos preguntas de observación, creo que hay algunas preguntas más que pudiéramos hacer. A veces en el grupo va a tener gente que habla muchísimo, ¿verdad? Y va a decir, bueno, ahora que responda fulanito, ¿verdad? Porque así como a Daniela le van a poner encima todo, no le van a dejar hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora que responda fulanito, porque suele pasar que están los que hablan mucho y están los que no les dejan hablar a los demás, ¿verdad? Y la idea es que todos participen. Una vez que hemos observado, tenemos que hacer la interpretación, ¿verdad? Decimos, ¿por qué Jesús se preguntó que había salido poder? ¿Por qué preguntó Jesús eso? ¿Cómo se dio cuenta Jesús que salía poder? ¿Qué quiere decir esto? Y otra pregunta, ¿Jesús puede sanar hoy? Eh, Pregunta de aplicación. ¿Por qué Pedro se incomoda con la pregunta de Jesús? ¿Sí? A ver, ¿por qué creen que la mujer no le habló a Jesús directamente? Trata de interpretar lo que dice el texto. ¿Por qué lo tocó y no le habló? Y luego vamos a la aplicación. No estoy muy inspirado para sacar pregunta e interpretación. Luego vamos a la aplicación. ¿Alguien aquí tiene un problema de salud? ¿Alguien tiene algún problema que necesite el poder de Jesús? ¿Y qué podemos hacer para que ese poder nos alcance? Yo le pregunto, ¿qué podemos hacer, Josué, para que el poder de Jesús nos alcance? Ejercitar la fe que tuvo esa mujer, pues. ¿Y cómo ejercitamos la fe, Claudia? Hay una palabra que dice ahí en el 8:44, se acercó, acercándonos a Jesús. Buenísima, buenísima, está muy buena eso. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús, Pedro? Eh, con perseverancia, a través de la multitud. Eso es lo que Muy siempre, bien, perseverando. ¿Y qué significaría con perseverar, fe. Daniel? A pesar ¿Qué de los significaría? obstáculos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y podemos acercarnos a Jesús hoy nosotros? Sí. ¿Cómo es la forma, Carolina, para acercarnos a Jesús hoy? Justo está muriendo la cara, así que aplique el Ah, versículo. aplique el versículo. Orando, leyendo su palabra, creyendo en lo que ha dicho de nosotros, ayunando, haciendo tiempo para escucharle y bueno, lo que estamos viendo ahí, la fe, creyendo. Después de esto, que no duró ni 7 minutos, entonces digo, vamos a orar por Carolina para que el Señor la sane. Padre, estamos delante de tu presencia, vemos que eres poderoso para obrar milagros, y así como Jesús caminó en medio del pueblo para sanar a los enfermos, y aquella mujer con ese problema se acercó a él, hoy nos acercamos a ti para rogarte que hagas un milagro, toca su cuerpo, trae sanidad, fluya poder de ti con sanidad para su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Llévelo de manera práctica, así que la gente aplique la palabra. El milagro en la vida de Carolina le va a aumentar la fe y va a venir con mucho gozo a la próxima reunión de discipulados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Bueno, Dios. por ahí gloria a Dios no lo decimos en la reunión.
Bueno, este es un método Gloria a Dios. sencillo. ¿Ve? ¿Qué nos demanda como preparación previa? Tengo que buscar un texto pensando en la pirámide, en el proceso de crecimiento. Voy a conocer a los discípulos dónde necesitan. ¿Qué necesita tu primo tal? Porque vos vas a tener una reunión o tuviste ya el fin de semana con No, no es mi primo, es mi amigo. tu amigo. ¿Qué me dijo? ¿Qué necesita tu amigo? A partir de dónde está y lo que necesita, voy a ver el texto de la palabra de Dios con la Claro. Biblia abierta o con el teléfono abierto, ¿verdad? Voy a hacer este proceso con él. Es muy sencillo. En este caso, él necesita la fe para creer. ¿Qué texto le pudiéramos tener en el próximo encuentro con él? ¿Sabe qué? Yo honestamente diría que cuando, después de la traición de Pedro, eso creo que a él le ayudaría harto porque Pedro convivió con Jesús, al igual que mi amigo, estuvo con Jesús, experimentó sobre Jesús, su Espíritu Santo, todo, pero de alguna forma siento que él siente que traicionó a Jesús con su forma de vivir. Pero como Jesús después de que resucita va a buscarlo, a Pedro, entonces tiene ese encuentro con él y al final pareciera, incluso le prepara hasta el desayuno, entonces no lo condena por lo que pasó. Yo usaría ese Buenísimo. texto. A ver, practiquemos equipo. A ver, ¿qué preguntas de observación haríamos para que, todos conocemos el texto, ¿verdad? ¿Qué preguntas de observación haríamos para ayudar a, ¿cómo era que se llamaba? Disculpame que me olvidé. Johan, Para que Johan pueda encontrar administraciones. ¿Qué pregunta haríamos? A ver. ¿Qué motivó a Pedro a volver a la pesca? ¿Sí? Vamos al texto, tiene que ser más sencilla para mm, conocer el pasaje. ¿Cómo era el estado de ánimo de Pedro en ese momento? Puede ser. ¿Quiénes ¿Qué estaba acusaron haciendo? a Pedro? ¿Cómo? ¿Quiénes acusaron a Pedro? El texto no habla de acusarlo, estamos no. hablando del momento Las que Jesús mujeres lo ahí que restaura. la negación, pues entonces las mujeres que se acercaron le dijeron, tú has estado con Jesús. No, pero era Ok, el texto de de la restauración. la De la ¿Qué restauración. qué estaba haciendo Pedro en el pasaje? Habían vuelto a pescar, ¿no? Vuelto a pescar. ¿Y qué le había dicho Jesús a Pedro? Dejar de Que pescar no, hombre. y seguir. De ser el pescador de hombres. ¿Por qué estaba pescando Pedro de vuelta? Porque porque era lo volvió a hacer lo que que hacía antes. Claro. Sí, pero en realidad ya es una pregunta de interpretación ya esa, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Verdad? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Otra pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Preparando el desayuno. ¿No? Estaba Dándole pescadito. estaba preparando un pescado en la costa, ¿verdad? Mm. ¿Y qué les dice Jesús para llamar junto a él? Que Eh, lancen de nuevo la red. no, primero le Y, él- pregunta, hijito, ¿tienes algo para comer? Algo así. ¿no? ¿Y ellos qué le responden? No, no tenemos nada. Y le dice, lanza tu reta a tu costado. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando Jesús les mandó a tirar la red de costado? Lo hicieron, Pero no ¿Y sabían que cuál era fue el Cristo. resultado? Claro, no lo sabían. ¿sabían que era Jesús? No, La otra pregunta, no. Pero obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? el milagro se replicó. El mismo milagro, el Otra llamado a pregunta de Pedro. observación. ¿Qué hace Pedro cuando ve que se da cuenta que es Jesús el que lo está llamando? Se ciñe sus vestidos y se tira al agua. Y dijo un predicador, Pedro estaba desnudo delante de la presencia de Dios. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Se tira al agua, ¿verdad, Pedro? Sí, dijo un predicador. No hay que andar desnudo cuando Dios te llama. Dice. Otro dijo por ahí que, ¿quién se tira con ropa al agua? ¿Quién? Bueno, Pedro se tiró al agua y va junto a Jesús. Y entonces decimos, ¿por qué creen que Pedro fue el primero que se tiró al agua para ir a buscar a Jesús? La culpa lo tiró al agua. No es posible. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué había hecho Pedro? Ahí Lo podemos había Lo ver había traicionado. traicionado. Lo negado había 3 veces. negado. ¿Y por qué Jesús le pidió que tiraran las redes? ¿Por qué no los llamó directamente a comer? Porque quería dar la enseñanza a Pedro o reiterar Ujú. su llamado.
Hay una pregunta de interpretación. ¿Por qué le pregunta 3 veces si le ama? Porque le negó 3 veces. Porque lo negó 3 veces. Quería reivindicarlo. ¿Y cuál es la tarea que Jesús le encomienda al que lo negó 3 veces? Que sea el primer Aparece- papa. Apacienta mis ovejas. Eso. No entendí, José, pero está medio rebelde, José, está medio... Que sea el primer papa. Bueno, ¿cómo haríamos la pregunta de aplicación ahí? ¿Cómo aplicaríamos? Alguien se siente como Pedro, de repente. ¿Le Podemos hemos preguntar fallado tal vez, alguna vez al Señor? bueno, procuremos hacer preguntas que no se respondan con sí o no, Ah, ya. ¿no? Porque eso impide la participación. ¿De qué manera hemos negado a Jesús? ¿De qué manera negaste a Jesús? Yo le digo, Claudia, ¿de qué manera negaste a Jesús? Si le digo el nombre, peor todavía, pues se ve obligado a responder. ¿De qué manera negaste a Jesús? Depende del grado de intimidad, ¿verdad? Van a responder o no, ¿verdad? ¿Y qué Jesús hace cuando lo negaste? Te da otra oportunidad, ¿verdad? Hacemos, ¿verdad? Vamos haciendo el cierre, ¿verdad? Bueno, esa sería la idea. Es un buen pasaje, Tali, para compartir ahora con Johan, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Bueno, termino con esto. Esto es un material, o sea, no es un material, es una forma de discipular en la visión de Pedro, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, mirando la necesidad, sin mucho protocolo, no un estudio bíblico intenso, tiene que memorizar, no, simplemente abrir la palabra con historias sencillas que puedan construir su fe. ¿Está bien? Cuando hablo del dominio propio, ahí sí tal vez me voy al texto de que Pablo dice a Timoteo, pero también puedo contar un caso donde Pedro es transformado, porque las experiencias que han vivido nos van a ayudar a hacerla real en nosotros. Personas reales que tienen experiencias reales. ¿Está bien? Bueno, pero hay otro material que es muy importante para discipular y quiero presentárselo brevemente porque les va a ayudar. Está en la lista de materiales, pero se los puedo compartir de vuelta si no lo han descargado. El material discipulado es otra herramienta que le entregamos para discipular este material y tiene como objetivo tomar de entre el grupo que estoy discipulando quienes se muestran más interesados, más comprometidos para llevarlos en un proceso que va a acelerar su crecimiento y los va a transformar en poco tiempo en discípulos que hacen discípulos. Este material es muy, pero muy interesante. Eh, Tiene básicamente dos rutas, voy a decirlo así. La primera, dos rutas que son similares. Hablamos la ruta para formar al discípulo, para desarrollar al discípulo, perdón, para formar al discípulo y para desarrollar al discípulo. Son 8 niveles que son básicamente repetidos. Fíjense, el primer nivel dice entrar, segundo dice edificar, el tercero equipar y el cuarto es enviar. Este nivel empieza muy sencillo, con el plan de salvación, arrepentimiento, nacer de nuevo, pero termina este nivel con la persona, nuevo discípulo, predicándole a otros, evangelizándole a otros, aquí en la clase número 5 dice, enseñándoles a hacer discípulos. La segunda parte repite los conceptos, pero los repite en el sentido de que ahora el discípulo está enseñándole a otros a ser discípulos. Cuando hablamos de cómo hacer misión, estamos hablando del plan de salvación, pero el discípulo enseñándole a otro a ser discípulo. Entonces, en los primeros 6 meses con este material, tratamos con el discípulo para que él haga discípulo, y en los segundos 6 meses tratamos con el discípulo para que él enseñe a otros. Eso es básicamente, quiero mostrarles de esta manera. Básicamente tomo al grupo, aquí hago un grupo aparte. No lo hago con todos y se lo explico luego por quién. Básicamente el material tiene su propio forma de hacer el grupo. Empiezo con una oración, doy la lección anterior,
tomo un tiempo para ver los objetivos, desarrollo la lección. Ahí está todo el material preparado. La lección sería básicamente así. Voy a ir a este concepto. La lección se desarrolla en base a preguntas. No hay un texto que desarrollar, sino preguntas. Tomo el texto de San Juan, 1 de Juan 1:29, San Juan 3:16-17, Romanos 10:9 al 9, 10 al revés, 10:9 al 10, y San Juan 1:12. Y hago estas preguntas. ¿Quién me puede dar salvación? Y Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significado tiene para mí la salvación? ¿Por qué Dios provee salvación al mundo? ¿Cómo obtengo la salvación? ¿Qué necesito aceptar? ¿Por qué necesito aceptar la salvación? ¿Cuál es el resultado de la salvación en mi vida? Estos se responden con las preguntas que están en este texto. Entonces, este material presenta, en la lección 1, lleva al discípulo a la salvación, pero lo hace dándole el aprendizaje con preguntas inductivas. El discípulo aprende la palabra mediante preguntas, es decir, aprende el método inductivo de estudio bíblico. Primera parte, la lección. Segunda parte, o segundo proceso, el discípulo aprende a memorizar la Biblia. Cada lección tiene un texto bíblico para memorizar. De caso San Juan 1:12. Primero, aprende la Biblia en un método de estudio inductivo. Segundo, aprende la Biblia memorizando el texto de la palabra de Dios. Tercero, siempre hay una tarea que tiene que hacer el discípulo. Cada semana hay una tarea práctica, una aplicación. Y cuarto, le enseñamos a tener su devocional diario a través de la lectura, un versículo diario con la respuesta a una pregunta. El día lunes estudia Lucas 19:10 y responde a la pregunta, ¿cuál fue el propósito de Jesús con mi vida? Lo responde conforme a Lucas 19:10. El día martes lee San Juan 3:36, ¿por qué necesito ser salvo? Y responde la pregunta conforme al versículo. Y así cada día de la semana tiene para estudiar. Este material permite 4 procesos. Primero, el estudio bíblico inductivo. Segundo, memorización del texto de la palabra del Señor. Tercero, estoy en clase, por eso no te puedo atender. Ayer no hay nadie para atenderte. Estoy en clase ahora. Esperamos un segundito. Perdón. Segundo, estoy en la oficina de la iglesia por eso. Segundo, dije, texto bíblico. Tercero, una tarea. Y cuarto, el devocional. Con este proceso, el alumno aprende a estudiar la Biblia en forma inductiva, aprende a memorizar, aprende a aplicar y aprende su devocional. Ahora, lo que nos pasa aquí en Paraguay es que yo le digo a doña Gertrudis, memoriza el texto bíblico y ya no viene la próxima clase. Eso es lo que pasa con doña Gertrudis. Entonces no es para todos, es para aquellos que están dispuestos a un compromiso mayor. Entonces, dentro del grupo que estoy ministrando, aparto algunos para un proceso. Y de este sentido, la próxima semana, cuando la persona hace el proceso, en 4 meses se encuentra evangelizando y en 5 meses se encuentra dirigiendo un grupo de discipulados. Bueno, hasta aquí se nos fue la hora y aparte tengo que recibir productos de limpieza. Sí. Pastor, ¿eso está en la plataforma también, ese discipulado? Sí, señor, está. Y si no me lo dice, los pasos, se los pongo en el grupo de WhatsApp. Mándalo Bueno, igual por hasta si aquí. acaso. Sí, Porfa, gracias. nos perdimos 2 minutos de la capilla. Dios me los bendiga, me los guarde. Nos encontramos el martes. Chao, No se olvide bendiciones. desarrollar la Gracias, habilidad para Chao, el pastor, estudio. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, pastor, que Dios le bendiga.